Tarek William Saab se está rumorando que Delcy Rodríguez pretende desvincularse de él. Vamos a ver qué es lo que dice porque su puesto está en peligro. Lo tenemos a Tarek William Saab. Quiero rendirle un homenaje de pie a los combatientes que cayeron, no entregando a nadie, sino peleando por la dignidad de este país, como fueron los miembros de la Guardia de Honor Presidencial, del comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, y la primera dama Cilia Flores, masacrados vilmente en una hora, díganme ustedes, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, empezando un año. Fueron asesinatos seriales, masivos, idénticos a lo que ocurrió aquí en los años 60, 70, 80 y 90. Por eso es menester de mi parte recordar de dónde hemos venido y cómo nos hemos enfrentado a todo eso, mis queridos compañeros y compañeras. Que nadie tome para nada la narrativa del enemigo. Esto es un pueblo heroico, valiente, que lucha y está dispuesto a darle al mundo una lección moral que nunca van a olvidar, de resistencia, de resiliencia, de estoicismo, de valentía y de dignidad. Hoy Nicolás Maduro y Cilia Flores, créanme lo que le digo aquí, simbolizan el heroísmo a escala global, en el mundo entero. Representan de manera viviente todas las luchas del mundo, de los pueblos que enfrentan la opresión y que luchan por su liberación. Es algo increíble. Así hagan todas las guerras sucias, no van a poder. No van a poder porque así que, mis queridos hermanos y hermanas, es el momento igualmente para rendirle un fuerte tributo a la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, seguidora y compañera, casi que alma gemela de nuestra hermana Cilia Flores, por la labor valiente, heroica, única, excepcional que está haciendo. El feminismo en el mundo tiene que levantarse, ponerse de pie para defender a la mujer venezolana, para pedir la libertad de Cilia Flores. ¿Dónde está el feminismo global y mundial? Aquí están las mujeres de la patria, pidiendo la libertad de una mujer valiente como Cilia Flores y defendiendo a una jefe de Estado, presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que merece el apoyo unánime, nadie puede dudar, nadie, en esta hora de la patria venezolana y de la patria latinoamericana. Que se levante el movimiento feminista, que se lo mande el movimiento mundial de los derechos humanos para pedir la libertad inmediata, sin condiciones, de quienes son ¿qué? Rehenes, son rehenes. Yo lo califico de esa manera. Aquí uno puede citar, mire, yo puedo citar, yo he dado varias ruedas de prensa en estos días, casi siempre, ¿no? Casi todos los días, denunciando al mundo en base a lo que establece el derecho internacional. Lo que ha ocurrido, claro que sí, y lo vamos a seguir haciendo. Yo los invito, no desmayemos en ello. Pero tenemos que tener claro el momento histórico que estamos viviendo. En unos documentos que el PRB-FAL en su momento hacía, hay uno, el documento de la montaña, siempre mencionaban el momento histórico. Este momento histórico es excepcional, ha significado, yo lo he dicho, un punto de quiebre, un punto de inflexión. Una nueva era con este hecho inusitado, criminal, terrible, pero también con la
actitud heroica del pueblo de Venezuela. Esto era para que lo que quisieran, el enemigo tal vez es lo que quería, era que hubiese un baño de sangre en este país, hubiese esa lucha fratricida que se dio en Irak y en Libia, recuerden, por eso les hablé de ello. Aquí no ha ocurrido ni va a ocurrir, porque este es un pueblo que sabe hacia dónde va y de dónde hemos venido. Ahora, el contexto del derecho internacional, claro, hagamos todos los debates que quieran, pero cuando hay un artículo, mis queridos hermanos, cuando hay una ley, cuando hay una convención, cuando hay un instrumento internacional, diputado Nicolás Maduro Guerra y miembros del Presidium y todos los presentes, cuando eso existe, no es para que sea un saludo a la bandera, es para que se respete, es para que haya, ahí no puede haber duda de lo que establece. Por ejemplo, particularmente me voy a centrar en esto, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional público. Cuando unos estados firman, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando firman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sabían ustedes que Estados Unidos lo ha firmado? Estados Unidos es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué dice el artículo 1? Que debe haber un estricto respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía, etcétera. Eso fue literalmente pulverizado el 3 de enero. Pero también fue pulverizado en otras naciones durante estas décadas. Yo quiero que recordemos un poco lo que implicó el mundo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nacen las Naciones Unidas, se firma el 10 de enero de 1940, el 10 de diciembre, de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hubo como un momento de gloria. Antes, ¿qué ocurrió? Los pueblos que hicieron en las calles, luchando heroicamente, con mártires. Espartaco, cuando se impuso y casi literalmente derrotó al imperio de esa época más brutal, siendo él un esclavo, un gladiador. Él fue un precursor de todas estas batallas, Espartaco, líder de los esclavos en la época del Imperio Romano. ¿Había derecho en la época del Imperio Romano? A un detenido en medio de un combate que quedaba vivo o que ellos consideraban esclavos, ¿dónde lo lanzaban? Recuerden, al circo romano, para que un león se lo tragase vivo. Porque ellos decían que un esclavo o que un preso de guerra era menos que un objeto. O sea, un mueble, una silla, incluso un mueble, una silla, tú no vas a venir con un palo a quemarlo así porque te dé la gana, incluso si fuese el caso. Pero como valían menos que un objeto, podían matarlos. Es doloroso decirlo, pero todo lo que ha venido ocurriendo posterior, para no hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, veamos la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Lo que hizo el genocida de Hitler con el pueblo judío, entre otras cosas. Vino el Ejército Rojo de la Unión Soviética y fue quien derrotó, eso está comprobado, militarmente al fascismo, el nazismo. Salieron de ahí monstruos como ¿quién? Como Mussolini, como Franco en España, Mussolini en Italia, que luego se repitieron, y eso es lo que quería dejar sentado acá. No es que murió todo eso en la Segunda Guerra Mundial, se replanteó, se redefinió de una manera, yo diría, igual de atroz. Porque entonces, en los años 60 en Venezuela se impuso el terrorismo de Estado con una fachada democrática. ¿Saben para qué fue? Para robarnos el petróleo, pero absolutamente. 99,5% de las ganancias para Estados Unidos, las empresas transnacionales, 0,5% para Venezuela. Eso lo aceptó Rómulo Betancourt, Raúl León y Rafael Caldera, Luis Herrera, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi. Ustedes saben a qué momento han querido siempre llevarnos los imperios, en el caso venezolano, a la tiranía de Juan Vicente Gómez.
¿Cuándo se instalan las transnacionales petroleras en Venezuela? En la época de Juan Vicente Gómez, revisen para que vean, a principios del siglo pasado. Y el tirano de Juan Vicente Gómez fue quien le abrió las puertas a las grandes transnacionales estadounidenses para que literalmente saquearan nuestro petróleo durante décadas. Prohibieron al Partido Comunista, los partidos populares, masacraron. Vino Isaías Medina Angarita, un general patriota, rompió ese esquema y ¿qué ocurrió? Lo derrocaron. Quiso continuarlo Rómulo Gallego, lo derrocaron, hasta que viene la democracia del terrorismo de Estado, la década de los 60, 70, 80 y 90. Eso tenemos que tenerlo claro. En medio de lo que anteriormente he dicho, golpes de Estado en América Latina, invasiones en América Latina durante la década 60, 70, 80, 90, en el mundo, el Medio Oriente en llamas, y de pronto esa luz al final del túnel de la victoria del comandante Chávez, que generó y que ha generado para Venezuela una concepción de la democracia donde los recursos del petróleo, los recursos naturales se usan ¿para qué? Para darle mayor satisfacción al pueblo, para que haya derechos humanos de carácter social a nuestra gente. Y eso estaba absolutamente encaminado de una manera irreductible, a un punto tal que hay una añoranza ahora de sectores opositores. Ay, no, Chávez era lo máximo. Usted abre una red social y hay como 300 memes de discurso de Chávez, y cuando tú ves la cuenta de quien lo pone, son personas opositoras diciendo cualquier cosa, hasta cosas así. Yo cuando me levanto a las 5 de la mañana, entonces sale Chávez diciendo alguno de sus chistes, ¿no? Pero lo más importante no es eso, ese carisma excepcional, sino el legado de que el petróleo, el oro, el agua, el coltán fuera ¿para quién? Para el pueblo, no para una potencia extranjera. Aprovecharon la muerte en el año 2013 del comandante Hugo Chávez para arreciar todo el odio acumulado de lo que ya he venido aquí señalando, como una revolución pacífica por medio electoral, derrotando, recuerdan que no, el 11 de abril. Quienes por algún segundo, quienes me estén viendo, no sé si estamos acá a través de alguna red social en vivo, más allá de lo que estamos acá, si alguno cree que lo que ocurrió el 3 de enero puede dar pie a que ocurra un 11 de abril, recuerden que hubo el 13 de abril, la unidad cívico-militar, policial, popular, institucional, que devolvió el poder a Hugo Chávez. En tanto, quiero decir que lo que se vivió en esas 48 horas, por el que alguien que pudiese tener una duda, bueno, que el fascismo llegue, ¿cuál es el problema? Uno se pone a ver a gente diciendo eso, claro, ninguno vive aquí. En 48 horas mataron a decenas de personas, en apenas 48 horas. Se autoproclamó un títere. Todos ellos le abrieron la puerta a la agresión militar contra nuestro país. Todas estas personas que ya ustedes conocen, de esa extrema derecha nazi, con sus acciones, saludando y aplaudiendo desde lo que ocurrió el 11 de abril hasta el paro petrolero. Quien les habla fue víctima directa del fascismo. A mí nadie me va a dar una clase teórica. Lo viví en carne propia el 12 de abril. Teniendo inmunidad parlamentaria tal como la tiene el presidente Nicolás Maduro, yo la llamo así, inmunidad personal absoluta. Ahí no hay discusión, porque es un jefe de Estado. ¿Y eso qué implica? No puede ser procesado, ni dentro ni fuera de Venezuela, mucho menos fuera de Venezuela. A nosotros nos detienen, nos secuestran dentro de la patrulla, esas imágenes no se vieron, fuimos golpeados salvajemente, solo por preguntar a dónde nos llevaban, luego de estar una hora ruleteando y ellos con las radios decidiendo cuál iba a ser nuestro destino, hasta luego dejarnos incomunicados durante 2 días en unos sótanos de
de la ICIP de la época. En medio de todo ello el pueblo se organizó y sabemos lo que ocurrió. Venimos de esa lucha, venimos de esa batalla, este pueblo. No olvidemos eso, que no nos borren esa memoria y que no haya ninguna duda de la capacidad de resistencia de este pueblo. Luego vino el golpe petrolero. Ustedes saben, si vamos a hablar de derecho, violentaron todo lo que pueda ocurrir en el derecho. Hicieron perderle a Venezuela casi 30.000 millones de dólares durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero del año 2002 al 2003. No se pudo producir un solo barril de petróleo. Imagínense. Y con todo eso el pueblo resistió, continuó hasta que esta etapa que mencioné del 2013, se dan las elecciones, gana el presidente Nicolás Maduro apoyado por el pueblo. Chávez, antes de regresarse a La Habana, dio un discurso memorable, nunca lo olvidemos, calificando al presidente Nicolás Maduro con todas las virtudes que los conocemos, quienes los conocemos desde el principio de los 90. A mí me tocó defenderlo, es algo increíble, de verdad se los digo. Por eso decía cosa del destino. Las 3 veces que el presidente Nicolás Maduro fue detenido, al menos yo las recuerdo, las 3 veces por la ICIP, a partir de los años 95 en adelante. Y créanme lo que les voy a decir, al menos 2 de esas oportunidades, me corregirán aquí, cuando se llevaban detenido a Nicolás, se llevaban detenida a Cilia. Y ambos tuvieron la misma actitud que tienen hoy, dignos, valientes, heroicos, unidos por el amor y la revolución. Yo le decía a unos amigos en estos días, me disculpan la metáfora, pero si van a hacer una obra de teatro o de cine, Romeo y Julieta se queda por allá detrás de la ambulancia. Tendrán que hacer una obra de amor que se llame Nicolás y Cilia. Eso le da una paliza completa a ese Romeo y Julieta que aparte que no existió esa historia, es una historia inventada. Esta sí existe, esta es real. Y yo creo que ese espíritu que flota acá en este ambiente va a lograr el milagro y la bendición de que vuelvan sanos y salvos, más temprano que tarde. Más allá de todo esto que he mencionado, porque es una opinión personal, yo no la he consultado, solamente he estado viendo las cosas desde el siglo pasado al siguiente. La escala de cómo nace el derecho internacional tuvo como epicentro la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se pensó que con todos los tratados internacionales, el nacimiento del derecho internacional, no iba a haber más guerra, ni invasiones, ni ocupaciones militares, ni masacres, ni exterminio, ni colonización de los pueblos. Eso está así dicho. ¿Pero eso pasó? No. Siguieron las expoliaciones de potencias contra países inermes para saquearlos de sus recursos naturales, magnicidios, guerras civiles, disolución de pueblos, de gobiernos, hasta este momento en donde hemos llegado, que yo he dicho. Pero siempre hay una esperanza, ¿no? Yo podré decir lo siguiente y lo reafirmo. En base a cómo están ocurriendo las cosas en el planeta, particularmente con lo que ocurrió en Gaza. Ustedes han estudiado lo que ocurrió en Gaza. Aquí tenemos a Alex Saab, por favor, un aplauso para un héroe que volvió también de la sombra y que estuvimos en la lucha para rescatarlo con vida. Bajo ese espíritu vamos a lograr lo mismo, Alex. Es increíble, mis queridos hermanos y hermanas, ver cómo entonces, paso a paso, fueron dinamitando la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
los tratados vinculantes a la ONU, a la Carta de Naciones Unidas, de Ginebra, de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, todo, dinamitándolo paso a paso. ¿Cuál fue el punto para mí más infame de toda esa secuencia de borrar del mapa el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Cuál fue? El exterminio y la limpieza étnica en Gaza. Ustedes han visto cuántas veces ha clamado el planeta para que cese esa matanza que se inició, si mal no recuerdo, a finales del año 2023 y que aún sigue, porque dicen, han dicho 40 veces un alto al fuego y de pronto bombardean y vuelven a bombardear. La experta Francesca dice que si calculan 60.000 muertos como cifra oficial, ella dice que hay que multiplicarlo por 10. Eso sería entonces 600.000. Dicen ahora los agresores imperiales que ahí van a hacer una especie de resort para que la gente vaya, un spa y se bañe. Y yo diga, pero Dios mío, debajo hay 600.000 muertos, mujeres embarazadas asesinadas, bebés recién nacidos. Es algo que se dice y no se cree. Yo pienso que el preámbulo a lo que ocurrió en Venezuela fue todo esto que ocurrió en Gaza. El mundo pidiendo que eso se detuviera. Yo recuerdo que entre octubre y noviembre, algo así, del año 2023, habían 30 o 40 muertos en esa operación y era un escándalo. ¿Qué dijo la ONU? Recuerdo que en un examen a Venezuela que hicieron unos expertos en la ONU, bueno, eso parecía una reunión de expertos no de derechos humanos, sino de esbirros policiales, acusando a un país que se había y que se está defendiendo del terrorismo, de la conspiración. Supuestos presos de conciencia directamente vinculados ya como matadores, como personas que estaban convictos y confesos con la operación Gedeón, con el atentado con drones para asesinar al presidente el 4 de agosto del año 2018, con asaltos a cuarteles, con todos los asesinatos que pudimos ver en esa época. Increíble. No estoy hablando de partidos de la extrema derecha, que eran quienes les daban las listas. Expertos de Naciones Unidas. Yo les dije, quiero verlos a ustedes haciendo lo mismo, juzgando al Estado de Israel, con la masacre que está ocurriendo en Gaza. Pregunto, ¿lo han hecho alguna vez? No. ¿Saben por qué? Porque simple y llanamente hay una limitante en el propio Consejo de Seguridad de la ONU. Primero, que solamente están puras potencias allí. Es el momento en que eso cambie. América Latina, por ejemplo, países soberanos como Venezuela, merecemos estar en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué no? Vamos a clamar de que eso ocurra. Países de África que han sido víctimas de violaciones masivas a derechos humanos. Si queremos que reviva el derecho internacional, que hoy está agonizando, seamos claros. Es como que me digan, no, la Constitución del 61, ahí está, claro que estaba, pero era letra muerta. Pudiera estar allí, de hecho, estaba ahí, claro, como objeto, pero derecho no, pues no se respetaba nada, absolutamente. Entonces, yo pienso que tenemos una dualidad. Estamos a las puertas entonces, y es la vanguardia del pueblo venezolano y del Estado, para que renazca el derecho internacional con la libertad inmediata del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Que se imponga la ley entonces, ¿verdad? Y ahí uno va a tener esa fuerza para empujar esa reconstrucción del derecho internacional público. Porque aquí yo lo dije desde el principio, si ustedes ven las declaraciones que dimos el 3 de enero a las 7 de la mañana, nosotros decíamos esto que estoy diciendo acá. Ahí se violó la Constitución de los Estados Unidos de América, que limita los poderes de guerra de un presidente. Primero, porque debiera estar Estados Unidos en guerra contra un país. Venezuela no estaba en guerra ni contra Estados Unidos ni contra ningún país.
Segundo, la limitante de que es el Congreso quien previamente debe dar el permiso. No lo hubo. Más bien hay contradicciones absolutas, incluso de la bancada republicana. Se violó, como ya sabemos, un principio fundamental, ya lo he dicho varias veces, que es el principio de inmunidad personal absoluta que tiene un jefe de Estado en funciones. Nicolás Maduro fue electo presidente el 28 de julio del año 2024. Tan es así, dice, no, que no lo reconocían tales o cuales gobiernos, pero si todas las embajadas están aquí, se reunían con el canciller. Es un reconocimiento directo. Ah, pero la política era la narrativa, ¿para qué? ¿Cómo debieran estar esos gobiernos, esos venezolanos y venezolanas, esos extranjeros que pedían una invasión, que pedían una acción militar? Qué lamentable, nosotros tenemos 5 fiscales nacionales designados, hemos avanzado enormemente en todo esto. Es lamentable decir, no solamente que murieron en combate heroicos militares venezolanos, sino que mataron de manera serial a personas que estaban durmiendo en sus casas, en municipios, en las zonas cercanas al volcán, en el Hatillo, en Higuerote, etcétera, en la propia Fuerte Tiuna, que estaban durmiendo. Hay fotografías terribles, dolorosas, de cadáveres decapitados, desmembrados. ¿Producto de qué? De las bombas que cayeron. Utilizaron incluso armas químicas. ¿Para qué? Que dañaron el ambiente, para aturdir a quienes consideraban en ese momento objetos para ser asesinados. Calculen de lo que estoy aquí hablando. ¿Qué ha dicho las Naciones Unidas? Ha condenado, pero vuelvo a lo mismo. Ese derecho al veto, ¿qué hace? Pregunto. Si vamos al debate del derecho internacional, ¿qué hace el derecho al veto? Que tú puedas casi que unánimemente estar en contra de algo, pero si una potencia agarra y dice yo veto eso, ¿qué ocurre? ¿Se convierte en qué? En letra muerta lo que ha propuesto el Consejo, en este caso, de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo diría, pensando aquí en voz alta ahora, debiera haber, más allá de las resoluciones, acciones económicas, ¿verdad?, que hagan valer lo que decide la ONU a los países que cometen la afrenta de violar el derecho internacional y no seguir los pasos de la ONU. Pero entonces ocurre un tema que es real, el financiamiento. Los países imperiales que agreden y acaban con pueblos y buscan hacerle todo este daño a los movimientos populares que luchan por su liberación, son los que financian la ONU. Entonces ellos dicen, como no nos gusta lo que están haciendo, vamos a desfinanciar los organismos internacionales. ¿Para qué? Para que desaparezcan. Oye, pero entonces es un debate que tenemos que tener claro. O sea, es una lucha. Créame esto que le estoy diciendo. Podrán haber antecedentes, claro que los hay, yo los he mencionado aquí. La lucha contra todo lo que pudimos haber tenido en estos últimos 25 años. Pero esta es la más asombrosa, la más histórica, la más excepcional, la que tiene los miradas del planeta Tierra en nuestro país, en nuestro líder Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en las autoridades que estamos asumiendo los poderes del Estado para acompañar a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, porque lo que ha ocurrido en Venezuela y la respuesta que hemos dado tiene sorprendido al planeta. ¿Por qué? Porque este es el pueblo de Bolívar, que está de pie siempre, hoy y mañana, y más en este momento, para lograr, y yo estoy seguro, la inmediata libertad sin condiciones de un héroe de la patria como es Nicolás Maduro Moro y su esposa Cilia Flores, por quien hoy lanzamos una plegaria
por su vida, por su integridad y para que pronto, más temprano que tarde, nos estemos abrazando en todo el territorio nacional, en los campos y ciudades, no solo de Venezuela, sino del mundo entero. ¡Viva Nicolás! ¡Viva Cilia! Venceremos. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado las palabras de Tarek William Saab en esta rueda de prensa, mientras que el fiscal general de la dictadura exige ante foros internacionales la libertad para Nicolás Maduro y Cilia Flores. Él guarda absoluto silencio o actúa como engranaje clave frente a la realidad de miles de venezolanos privados de la libertad por razones políticas, los presos políticos. Saab no habla como un observador neutral ni como defensor genuino de derechos humanos, habla como parte central de un sistema que persigue, encarcela y criminaliza a la disidencia, donde opositores, estudiantes, periodistas, militares y activistas permanecen detenidos sin debido proceso, con juicios amañados, retardo procesal, torturas documentadas y negación a un sistema con garantías constitucionales. Resulta una profunda contradicción lo que acabamos de escuchar de Tarek William Saab. Y para muchos, obviamente, lo que ha dicho es una total burla. Que quien dirige el Ministerio Público de Venezuela exija la libertad en nombre del derecho internacional cuando ese mismo despacho se niega a dar la libertad a los presos políticos, ignora decisiones de organismos internacionales y desoye informes de la ONU, la CIDH y organizaciones de derechos humanos. Hablar de rehenes en el exterior mientras mantiene a miles de venezolanos como rehenes del poder dentro de mismo Venezuela. No es heroísmo, lo que él habla es cinismo político. La defensa selectiva de los derechos humanos, recordemos que no es defensa, es propaganda, y quien usó el lenguaje de justicia para justificar la represión no puede presentarse como garante de la dignidad humana. La verdadera pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién alza la voz por los presos políticos venezolanos? ¿Quién exige su libertad inmediata y sin condiciones? Hasta que eso ocurra, cualquier discurso sobre derechos humanos pronunciado desde el poder de Venezuela o pronunciado por la cúpula chavista, madurista, carece de legitimidad moral, ¿no? Entonces, ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que ha dicho justamente Tarek William Saab, el fiscal de la dictadura.